amas, Señor, y siempre muestras que nos anhela celosamente, como dice tu palabra, y vienes a estar con nosotros. Yo te pido que esta palabra, Señor, de hoy día sea de transformación, que no solo sea de aprendizaje, que aprendamos algo nuevo, sino que seamos transformados a través de esta palabra, porque ese es el objetivo que tú tienes a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que gracias por lo que vas a hacer hoy día, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Cuando terminé la prédica pasada, terminé con una palabra que decía la advertencia contra la apostasía, ¿se acuerdan? Y era en realidad Hebreos 5:12, donde el que escribe Hebreos, ¿no es cierto?, dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, está hablando de la apostasía, ¿no? Yo no sé si ustedes entienden qué es lo que una apostasía es desertar de la verdad, decir herejías. O sea, decirse cristiano, pero no tenemos nada que ver con lo que realmente es un cristiano. Eso es una apostasía, ¿ya? Nos desviamos de tal manera que ya no somos cristianos. Entonces, en Hebreos dice que, ¿saben por qué? ¿Qué es lo más peligroso es? Porque hemos dejado de oír a Dios. Aquí dice, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ya estar enseñando, ¿cierto?, ser profesores, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, siguen siendo niños, y yo quiero repetirles esto porque esto muestra la importancia de lo que predicamos semana a semana, que tenemos que pasar tiempo con Dios y tenemos que aprender a escucharlo, porque si no, nos quedamos niños. ¿Y qué dice del niño? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ya? Pero me salté lo del niño. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Ya? O sea, ¿inexperto en qué? En la palabra de justicia. Esta es la palabra de justicia. Entonces no entendemos ni discernimos entre el bien y el mal mientras somos niños. Por lo tanto, tenemos que crecer, tenemos que madurar, y esa madurez la da el Señor. No lo que yo les enseño hoy día, sino que ustedes deben ir al Señor, pasar tiempo con Él para que Él les dé el crecimiento. ¿Me entienden, no? O sea, no basta con esta prédica, no basta con que ustedes estudien la palabra, sino que tienen que estudiarla a la luz de Dios, pasar tiempo con Él, que Él les enseñe. ¿Ya? Entonces decía, después voy a repetir porque me adelanté, voy a repetir el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, por estar escuchando, por el uso, por practicar esta relación con Dios, nosotros discernimos el bien y el mal, y somos, como dice aquí en el 13, dice que somos inexpertos en la palabra de justicia cuando somos niños. Entonces, si nosotros crecemos y somos maduros, somos expertos, ¿no es cierto?, en la palabra de justicia, porque ya no somos niños, somos expertos en esto y podemos enseñarlo. ¿Ya? Pero lo más importante, no basta con la enseñanza que yo les dé, o que yo les diga, o que un profesor, como el día miércoles un profesor les enseña, sino que tenemos que tener esa relación con Dios para que Él nos enseñe. Por eso Pablo deja demostrado en Corintios que ningún hombre le enseñó. Es fundamental eso, entenderlo, porque nosotros, y Pablo dice, unos riegan, unos plantan y otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, esta relación con Dios por todas partes es fundamental. Si ustedes no están teniendo esa relación con Dios, no esperen crecer, no van a crecer. Se van a quedar enanos, como dije, y niños espirituales,
Por lo tanto, van a seguir pecando para siempre. Porque el niño en nada difiere del esclavo, como dice Gálatas 4, o sea, sigue pecando. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los cristianos, que son niños, porque no tienen esta relación con Dios y siguen pecando. Y también hay, ¿no es cierto?, teologías que dicen que somos pecadores y que estamos sonados. Eso ya no tienen vuelta. Aquí, por lo menos, los que siguen pecando y siguen siendo niños es porque están desobedeciendo y saben lo que están desobedeciendo al no pasar tiempo con Dios y no aprender directamente de Dios. Amén. Y eso nos lleva a una apostasía, hermanos míos. O sea, es grave, es peligroso, porque vamos a empezar a enseñar cualquier cosa. Vamos a enseñar no el Evangelio, porque el Evangelio, Pablo dice, el Evangelio yo lo aprendí del Espíritu Santo, de Dios. Ningún hombre me enseñó. Cuando el Señor a mí me empezó a enseñar con el Espíritu Santo, que yo pedía a profesores y a pastores que me enseñaran, y me dijo, yo te voy a enseñar, lo primero que me dijo que tenía que olvidarme de todo lo que me habían enseñado en el Instituto Teológico. Olvídate. Y eso fue lo que más me costó a mí superar lo que ya me habían enseñado, porque era apostasía completa. A mí me habían enseñado también que el pecado hay que darle, no hay que seguir pecando y nunca una relación con Dios. Jamás me enseñaron eso, que Dios nos habla y todo lo demás. Entonces fue mucho más difícil para mí aprender lo que el Señor me enseñó. ¿Amén? ¿Están claros en eso? Porque es fundamental. Si ustedes no pasan tiempo con Dios, si no, por eso lo requete y lo voy diciendo de diferentes palabras, eso es, y por eso Pablo, y el mayor ejemplo es Pablo. Pablo no aprendió de hombre y él lo deja claro. Tuvo 15 días con Pedro, nadie aprende el Evangelio en 15 días, como lo aprendió él con los libros que él escribe. Esos libros de sabiduría pura que sin ellos quizás no podríamos entender, ¿no es cierto? Quizás, digo yo, porque el Espíritu Santo nos puede explicar, como le explicó a él el Evangelio, pero es una ayuda tremenda para que nosotros poder entender realmente lo que Cristo fue y quiso enseñarnos, ¿ya? Y lo que significa ser cristiano. Entonces, si vamos, en Timoteo 4:1, yo lo leía la semana pasada, decía, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuándo nosotros vamos a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Cuando no tenemos esta relación con el Espíritu Santo. Si no, los demonios salen arrancando si tú tienes el Espíritu Santo. Huyen de ti. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo sometido a Dios. Dice, yo me someto a Dios, resisto al diablo y él huirá. Tiene que huir de nosotros los demonios, entonces no pueden entrar. ¿Se dan cuenta, no? ¿Estoy bien o no lo que estoy diciendo? ¿Estoy exagerando? No, pues hermano. Esto es ser cristiano. Así que hay que ejercitar, hay que insistir, ir hasta que el Señor te hable, que aprendas a escucharlo. Esto es ejercitando, como todas las cosas. Como todas las cosas, para ser bueno en algo, yo tengo que hacerlo, practicarlo, hasta que empiezo a escuchar su voz. En Filipenses 3:20 dice, yo quiero mostrarles lo poderoso que es el Evangelio y lo poderoso que podemos ser en este Evangelio, cuando nosotros tenemos esta relación que acabo de decir. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, el cuerpo que se envejece, ¿no es cierto? Es el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder, y esta palabra poder es una palabra que es más allá, es mayor que la de dínamos, que es el poder que hace los milagros y las señales, ¿ya? Esta palabra es energía, es una energía que solamente Dios tiene, no la comparte con nosotros. O sea, sí la comparte, pero esto lo usa, casi siempre esta palabra lo usa para hacer cosas, para mostrar cosas tremendas. Y como es cambiarnos, ¿no es cierto? Así, de este cuerpo
humillado, un cuerpo que se envejece, que se deteriora, ¿no es cierto?, en un cuerpo glorioso como el suyo, ¿ya? Ese es el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, con ese poder el que sujeta todas las cosas. El universo lo sujeta a él. El sol, donde está la tierra, como está ubicada, todo lo está sujetando con ese poder. Y ese es el mismo poder que nos transforma a nosotros. En Efesios 1:19, para allá voy ya, espérense un poco. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, está hablando Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, está orando para que nos ilumine a nosotros, ¿no es cierto? Y podamos entender para qué nos llamó el Señor. La esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es nuestra herencia real? ¿Ya? Y dice, en los santos. O sea, gente que dejó el pecado, que ya es maduro y ha dejado el pecado. ¿Ya? Y después dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, y esta operación es la misma palabra poder que le acabo de mostrar, esa energía maravillosa que con lo que afirma todo esto, dice, mire dónde lo usa. Y voy a leer de nuevo el 19 para que lo entiendan. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, funciona en nosotros, los que creemos. ¿Ya? Según la operación, según este poder tremendo, con lo que afirma el universo, del poder de su fuerza. En nosotros está ese poder. ¿Se dan cuenta, no? O sea, si nosotros creyéramos esto y empezáramos a vivirlo, no hay imposible para nosotros. Lo que ustedes se imaginan, si es voluntad de Dios, lo podemos hacer. No hay ninguna cosa que no podamos hacer. Porque ese es el poder que está diciendo aquí, y que lo cambian como la operación. Es el poder, esa energía, esa que solamente tiene Dios, que lo pone a nuestras manos. Porque dice, en el poder de su fuerza. Y dice, en otra traducción dice, en el poder de su poder. En el poderoso poder del poder, dice. ¿Qué? Es. Y eso está en nosotros, en los que creemos. Pero ¿cuándo está en nosotros? Cuando nosotros tenemos esa relación con Él. Porque Él confía en nosotros. ¿Cuándo confían? Cuando nosotros somos mansos, ¿no es cierto? La mansedumbre es fundamental. A ellos se nos entrega la tierra. A Él nos entrega todo para que nosotros podamos tomar esta tierra. ¿Sí o no? Es la mansedumbre. ¿Cuándo soy manso? Cuando yo leo esto y lo hago, lo cumplo. Si Él me dice que tengo que pasar tiempo con Él, que tengo que tener una relación de amor con Él, lo tengo que hacer. Eso es mansedumbre. Ahora si yo digo, ya sí, pero no es para tanto, ¿para qué vamos? ¿Para qué voy a pasar tanto? Si sigo igual, ¿no? Claro, sigues igual porque tu corazón no está dependiendo de Dios y no está renunciando a ti mismo. Por eso nos dice el Señor claramente, niégate a ti mismo, niégate. Eso es fundamental, hermano. Si tú no te niegas, el Cristo no puede vivir en ti, no puede poner su poder, porque si tú no te niegas, no estás siendo manso. Toma tu cruz y sígueme. Haz lo que yo te voy a decir. Haz mi plan, no el tuyo. Yo tengo un plan para ti. Y la única manera de hacer ese plan es que tú tienes una relación con el Espíritu Santo, porque Él nos dice el plan que Dios tiene planeado para nosotros, ¿cierto? Entonces dice, según la operación, la energía del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo. Ese mismo poder operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que está en nosotros. ¿Para qué está en nosotros? ¿Para qué está en nosotros? ¿Para qué Él puso ese poder en nosotros? ¿Estamos haciendo algo con ese poder? ¿Estamos haciendo algo con ese poder? ¿Se nota que nosotros vivimos en ese poder?
que Dios dice que nos entregó a los que creemos. ¿Cuál será el problema? ¿Será que no creemos? ¿Será que no pasamos tiempo con Él? ¿Será que no lo escuchamos y no sabemos cuál es el plan que tiene para nosotros? Porque es fundamental que nosotros vivamos en su plan. Mira, voy a volver a un ejemplo que hace poco tiempo lo dije. Juan el Bautista. Él reconoció a Jesucristo apenas entró cuando se iba a bautizar. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Y dice, no, yo no te bautizo. Y Cristo le dice, bautízame para que se cumpla la palabra. Ese mismo hombre, dice, cuando estaba preso, le manda a preguntar a Jesucristo si es él el que había de venir. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Por qué dudó si él sabía que era el Cristo? ¿Por qué dudó? Porque él estaba preso y no estaba haciendo Cristo lo que él quería que hiciera, pero ese no era el plan de Dios. Pero si él hubiera tenido una relación con el Espíritu Santo, hubiera sabido que tenía que morir en esa cárcel y que era necesario que muriera, porque Cristo ya sabía que iba a morir. Entonces, pero ¿cuál era el problema de Juan el Bautista? Que no estaba en la voluntad de Dios, sino que él, y no podía porque el Espíritu Santo todavía no había descendido y no estaba dentro de él, como en nosotros, que se supone que está en los que creemos en Dios. Entonces no podía saber, y por eso cuando le manda a preguntar, Jesucristo le contesta mostrando los milagros que estaba haciendo. Entonces le manda a decir en otras palabras, ¿sabes qué? No mires la reja donde estás encerrado, mira lo que yo estoy haciendo. Y nosotros muchas veces estamos en nuestro plan, que su plan era salir de la cárcel. Por eso le manda a decir, oye, ¿por qué no me sacas? ¿Eres tú el que había de venir? Eso está diciendo Juan el Bautista. Y nosotros muchas veces oramos por cosas, oramos por gente, y no estamos en el plan de Dios, entonces esas oraciones no tienen respuesta. ¿Y qué significa para nosotros eso? Que nos desanimamos y dejamos de creer en Dios porque no hace lo que yo quiero, porque no estoy en su plan, porque no escucho su palabra, no sé lo que quiere de mí, entonces yo hago lo que yo quiero. Y entonces esas oraciones no tienen respuesta, como la oración de Juan, que no salió y murió. Y por eso Jesucristo dice que había... a ver si lo encuentro aquí. Aquí dice, os digo que entre los nacidos de mujer, después que les dice la respuesta para que le vayan a decir a sus discípulos, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cualquiera de nosotros que vivimos en el reino de Dios, porque no somos de este mundo, como dice Jesucristo, somos mayores que Juan el Bautista. ¿Y qué dice después? Pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo de los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo. Y dice, que quiero llegar a una parte, dice, y bienaventurados son los que no encuentran tropiezo en mí. ¿Qué pasaba con Juan el Bautista? Se había tropezado en él, porque no estaba haciendo su plan. Entonces cuando yo oro y tengo mi propio plan y no escucho al Señor y no tengo una relación con Dios y ando en mi propio plan, me va a pasar eso. Me voy a desanimar porque no me van a responder mis oraciones, porque ando en mi plan y ese plan no es el de Dios. Por lo tanto, el Dios no te va a responder, por muy buena que sean tus intenciones, porque estás haciendo una iglesia, incluso por lo que estés haciendo. Si no es voluntad de Dios, no lo debes hacer. Por eso tenemos que tener esta relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Mire, otro ejemplo que es claro. Jesucristo va a la piscina de Betesda y había un hombre ahí que estaba 38 años enfermo. Y Jesucristo se le acerca a él y le dice, ¿quieres ser sano? Y ahí él le explica que no alcanza a meterse al agua y los demás se sanan porque está inválido, entonces no alcanza a meterse al agua cuando el ángel mueve el agua. Y Jesucristo le dice, toma tu camilla y anda. Y le devuelve, ¿no es cierto? Y lo sana. ¿Saben en esa piscina cuántos enfermos habían mirando este milagro?
No sé, no dice, pero eran muchos enfermos que se estaban peleando el momento que se moviera el agua para sanarse. ¿Y a cuántos sanó Jesucristo? ¿Qué hubiera hecho Juan Manuel ahí? Vamos, se van a sanar. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Se fue, porque Dios no le dijo que sanara a los demás. ¿Se dan cuenta? Nosotros de repente oramos y oramos con cosas que Dios no nos ha dicho. Entonces no nos responde, entonces nos desanimamos y perdemos el gran poder de Dios que está en nosotros. Lo despilfarramos y ¿saben qué? Nadie nos cree después porque se nos mueren los enfermos, no se sanan. Entonces después nos desanimamos y ¿para qué vamos a orar? Entonces inventamos un evangelio que dice que el Espíritu Santo ya no funciona, por lo tanto la gente no se sana, y es porque porque no somos suficientemente humildes de depender de Dios en todo momento. Ese es nuestro problema. No queremos depender, queremos nosotros saber más que Dios, y queremos andar en nuestro propio plan, porque es lo que me gusta a mí, es lo que me gusta a mí. Y fíjate que Dios te creó a ti y te planeó así, puso tu ADN para usarte en el plan de Él. O sea, si tú logras vivir en su plan, vas a ser absolutamente feliz, porque tienes todas las herramientas, todo lo que Él necesitas para hacer su plan. Entonces no vas a ser un cristiano frustrado como estás siendo hasta ahora. El que está en el plan de Dios está haciendo milagros, sanidades, está haciendo todo eso. El que es grande, ¿no es cierto? El que ha crecido, el que ha estado un tiempo con el Señor y ha aprendido a escucharlo. Porque su plan es grande, es maravilloso, porque es de Él. Por eso les dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero me ha entretenido mi plan, porque es el que me gusta a mí. Bueno, Dios no va a respaldar ese plan. Sí va a estar contigo, sí va a estar ahí porque su amor es incondicional, te va a amar siempre. Pero eso no significa que tú estás en su plan. Cuando tú estás en su plan, tú eres efectivísimo. No tienes que andar corriendo ni haciendo cosas para que Dios vea que tú haces cosas. Tú entras en su reposo. Eso es entrar en el reposo, hermano. Yo entro en su reposo porque cuando Él me manda a hacer algo y no me llena de trabajo, me manda a orar por alguien, yo oro y eso se transforma, cambia, porque es plan de Él. Como hizo en Bethesda, era uno solo que quería sanar, nada más. Y eso hizo Jesucristo, porque Jesucristo decía, yo no hago nada que no me diga el Padre, que nos vea hacer, dice. Pero es eso, que el Espíritu Santo le decía, mira, anda y ora por tal persona. No le dijo más. Y eso hizo. ¿Los podía sanar a todos? Por supuesto que sí, porque tenía el poder. Pero no era el plan de Dios. Y Él se sometía absolutamente al Padre. Si Él se sometía al Padre, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque ¿sabes por qué? Porque el enemigo no te deja someterte. Es una lucha, es una guerra. Porque el día que te sometes, tú eres igual a Cristo, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza para hacer y mostrar a Cristo y para glorificarlo a Él. Por eso no nos deja. Esto es, pues hermano, el Evangelio, es poderosísimo. Por eso en 1 Corintios 3, voy a leer varias cosas, voy a leer el 7, el 11 y el 16 y el 23, me voy a saltar, ¿ya? No, el 16 y el 23 es corrido, pero voy a leer el 7, después el 11 y del 16 al 23, ¿ya? En 1 Corintios 3. Así que, ni el que planta es algo, ni el que ni riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí está claro. Nosotros no podemos dar crecimiento a la gente. Dios da el crecimiento. Si tú no tienes una relación con Él, por más que te predique, y pases años aquí, 20, 30 años, 40, no vas a crecer. Porque Dios da el crecimiento. Y para eso tenemos que tener una relación con Él, escucharlo y vivir en su voluntad y hacer su voluntad. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué dice que nos va a transformar en qué? En Cristo, va de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo.
Ese es su trabajo. Nadie puede poner otro fundamento. Yo no te puedo poner el fundamento de Cristo porque yo no tengo el poder del Espíritu Santo para hacerlo. No tengo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace. El poder en mí es el Espíritu Santo, así como el poder en Cristo era el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que te da el crecimiento, ¿cierto? Ya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está, ¿ya? O sea, nosotros no podemos hacer nada si es que el Espíritu Santo no actúa. Lo hace a través de nosotros, pero tiene que actuar Él. Él tiene el poder, ¿ya? Y Él lo primero que hace es convertirnos en nosotros. Transformarnos, no convertirnos, transformarnos. Hasta llegar a ser como Cristo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, nosotros no nos pertenecemos. Es tan así que si yo destruyo este templo, yo no lo cuido, Él me destruye a mí. ¿Por qué? Es su templo, el cual somos nosotros. Y ese templo es santo. Así que cuidemos la santidad. Pidámosle al Señor que ponga esa santidad. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. ¿Se acuerda que le dije? Lo primero que me dijo el Señor: olvídate de todo lo que te enseñaron en el Instituto Teológico. ¿Por qué? Porque era enseñanza humana, de sabiduría humana, porque era sin el Espíritu Santo. Por eso era así. ¿Me entienden, no? Era sabiduría humana lo que me enseñaron en el Instituto Teológico, porque era una corriente que no tomaba en cuenta el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa gente no tenía una relación con el Espíritu Santo. Lo que enseñaban eran teólogos, y nos nombraban el teólogo 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y eso eran todas nuestras enseñanzas. Y no sirven si no tienes esta relación con Dios. Ahí tú puedes seleccionar lo que es bueno y lo que es malo. Ahí tú tienes discernimiento de lo bueno y lo malo. Pero normalmente dice aquí, claro, si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante. O sea, ¿por qué? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, la mayoría es que aprendieron solamente con su mente y se aprendieron las cosas, es insensatez, porque todas sus conclusiones parten de una hipótesis equivocada, porque ellos no creen en lo sobrenatural. Por lo tanto, todas sus conclusiones son equivocadas, porque este mundo no es lo que solamente vemos. Lo más importante es lo que no vemos. Por lo tanto, muchas cosas que nosotros creemos que es así, si no entendemos que lo más importante es Dios y los demonios, que de repente que nos esclavizan a los que no tienen a Dios, entonces no entendemos nada de lo que pasa. No sabemos por qué estamos enfermos, no sabemos por qué pasó esto, no sabemos nada, le echamos la culpa todo a Dios, punto, porque el enemigo se encarga de eso. De decir que Dios nos abandonó, entonces nosotros le echamos la culpa a Dios porque no entendemos nada. Y estos son los sabios. Ya por la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Ya? ¿Para qué voy a seguir explicando? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea, toda esa gente que se cree intelectual y que, como decía la semana pasada, el que, no, yo soy muy racional o soy analítico, no entienden nada. Porque con la razón tú no puedes entender el mundo sobrenatural. Solamente te lo puede explicar Dios. Y ahí lo entiendes. Si no te lo explica Dios, estás perdido. Perdido. Porque el que te toma, el que te enseña, es Satanás. Estás en contra de Dios. Tarde o temprano te vuelves contra Dios. Entonces, por eso Jesucristo es tan drástico. Si no estás conmigo, si no tienes una relación conmigo, estás contra mí. Es drástico porque es la verdad en la práctica. Es así. ¿Ya? Entonces, dice aquí claramente: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Es vanidad. Es vanidad. Mientras que todo lo que yo sé me lo ha enseñado el Señor, no, nada es mío. Entonces no tengo vanidad por lo que yo sé. Porque todo es de Él. Y sin el Espíritu Santo no hubiera entendido nunca. Si el Señor no me hubiera explicado, jamás hubiera entendido. Entonces, ¿de qué me voy a vanagloriar?
Me glorío en el Señor, por supuesto, como decía Pablo. En Él me glorío, en Él, porque Él está conmigo. Esa es mi gloria. Pero nada más. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ahí está. Porque todo es vuestro. Y aquí está lo lindo. Oye, no se gloríen en los hombres, pero ¿saben qué? Todo es de ustedes. ¿Cómo? Yo ahí quedé marcando ocupado. Lo marqué con rojo, lo pinté con celeste, le hice... No fue. Pero sí, lo marqué porque todo es vuestro. O sea, no sale con eso el Señor. O sea, no está diciendo, no, oye, los pensamientos de ustedes son vanos, no sirven para nada, pero todo es tuyo. ¿Cuándo? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefás, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Se dan cuenta que Él se salta el pasado? Pone presente y porvenir. El pasado no es vuestro. ¿De quién es el pasado? ¿De quién? El Señor. El Señor, ¿no es cierto? Él pagó por nuestro pasado. No tenemos derecho a ese pasado. Y por eso el enemigo nos puede decir, oye, acuérdate lo que hiciste cuando eras niño, acuérdate lo que hiciste antes de conocer a Cristo. No nos puede hacer eso. Por eso que dice, todo es nuestro. Todo es nuestro. Lo presente es nuestro. ¿Pero cuándo? Cuando yo tengo esta relación con Dios. El porvenir es, por eso que debemos estar tranquilos, debemos estar en su reposo, porque Dios puso en nuestras manos todo, no un poco, todo, porque su poder está en nosotros. Es tremendo el Evangelio, y lo hemos achicado tanto que no lo vemos. No hay gente que lo haga. Yo voy para allá, yo quiero ser santo, quiero mostrar todo esto que me está enseñando el Señor, lo quiero mostrar. Y quiero que todos ustedes lo muestren, porque lo están aprendiendo, pero vayan a estar con el Señor, aprendan a pasar tiempo con Dios, aprendan a aprender de Él, a confiar y hacer como hizo Jesucristo, depender absolutamente de Él, no hagan nada que Él no les diga. Pucha, se van a quedar todo el día en cama todos los días, toda la semana. No. Tienen que decirles algo, ¿ya? Lo están notando. Ya, pero de verdad, o sea, es así. Y ahí uno vive en su reposo. Yo me acuerdo cuando nos reuníamos con pastores, todos están muy ocupados. Y no quiero pelarlo, si no es nuestro. Y yo no, mi agenda me la maneja Él. Yo nunca estoy ocupado. Siempre tengo tiempo y me llega gente y todo, pero siempre el Señor me acomoda. El otro día no me di cuenta y cité a 2 personas a la misma hora. ¿Qué pasó? Una no pudo llegar. ¿Sí? Llegó Víctor con un amigo. ¿Cierto, Víctor? Y la otra persona no llegó. El Señor se arregla. Incluso cuando uno mete las patas, el Señor, tranquilo, hijo. No voy a dejar que llegue esta persona. Es así. Uno está en su reposo. Ya, entonces dice, no quiero pasar tanto. Ya, sí, está muy bien. Dice, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, todo es nuestro, pero nosotros le pertenecemos. La única manera que todo sea nuestro, que nosotros le pertenezcamos a Cristo. O sea, hacemos y vivimos para Él. Y Cristo es de Dios. Así como Él vino y vivió para Dios. Igual que Él. Por eso dice, yo los envío como yo fui enviado. Hagan lo mismo que hice yo. Entonces, nosotros debemos someternos a Dios. Debemos vivir con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que hacer su voluntad. Porque el Espíritu Santo tampoco hace la suya. Él dice, Jesucristo dice, Él va a hacer todo lo que yo le diga. Y todo lo mío es del Padre. Por lo tanto, también el Espíritu Santo se somete a Dios Padre y a Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo, ahora que está en este mundo, que está en nosotros, se somete a lo que dice Cristo. Así lo dice Él. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto someternos a Dios? Si ese es el secreto. Lo muestra Jesucristo primero, ahora lo muestra el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué nos cuesta?
Porque el enemigo usa todo su arsenal para que tú no pases tiempo con Dios y no te sometas a Dios. Ahí está su esfuerzo. Y también usa personas y pastores y teología que digan que ya no hay una relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya no funciona, que fue hasta los apóstoles. Entonces tiene todas esas iglesias perdidas, absolutamente perdidas. Ahí está el secreto de Satanás. Si nosotros logramos pasar tiempo con Dios, porque ahí pone todo su arsenal para que no lo hagas. Si nosotros logramos eso, empezamos a pasar tiempo y le agarramos el gusto de tener ese amor, esa relación de amor con Él, no hay nada que nos pueda vencer, como dice acá. Tenemos todo el poder de Dios, porque Cristo está en nosotros, ¿ya? Por eso que en Romanos 5:17 dice esto: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces el Señor nos llama y nos entrega el reino a nosotros, su reino, que está por sobre la tierra. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Él tiene el poder, dije, toda potestad me fue dada, tiene todo el poder. Entonces, y nos dice aquí, vamos a reinar, y dice que somos reyes y sacerdotes, en otra palabra. ¿Cómo podemos seguir perdiendo y dando pena, hermano? Y teniendo miedo de las enfermedades, miedo de lo que está pasando, miedo. Pasamos con miedo. Cuando dice que el amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor en sí encierra castigo, y el que tiene temor es que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, que no está teniendo una relación con Dios, y por eso está lleno de temores. Entremos en su reposo. También entrar en su reposo es tener esa confianza, porque sabes con el Dios que te estás tratando, que está sobre ti, que tiene el poder, tú lo conoces. Por eso Lucas dice 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si no fue para perdonarnos los pecados nomás, todo lo que perdió Adán, todo, la relación con Dios, el poder sobre el mundo que le dio Dios, todo nos lo entrega a nosotros. Vamos a Hebreo, y aquí termino, me aburrí. Hebreo 8:6. No me falta otra palabra, ya, pero Hebreo también. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Estoy tratando de alentarlos para que sepan el pacto en el cual estamos viviendo, para que entiendan lo poderoso que somos, para que lo mostremos, para que creamos y vivamos esto, ¿ya? Por eso dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ese es nuestro pacto, el nuevo pacto. Es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nuestras promesas, comparado con la antigua, son mucho mejores. Y nuestro pacto, comparado con el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es mucho mejor. ¿Se dan cuenta? El honor que tenemos de vivir en este tiempo, en esta época, después de Cristo, porque estamos en un mejor pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, el primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No hubiera habido un segundo si hubiera sido perfecto. Pero como no era perfecto, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El nuevo pacto, el nuestro. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cuál fue el problema entonces del antiguo pacto? Que los hombres que participaron de ese pacto no permanecieron en ese pacto. Y yo, Dios dice esto, me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, no quieren seguir mi pacto, yo me desentiendo de ustedes. ¿Están siguiendo ustedes el nuevo pacto? ¿Están pasando tiempo con Dios todos los días? Porque Él está todos los días contigo. ¿Estás haciéndolo? ¿Estás siguiendo su voluntad? ¿Estás viviendo en su voluntad? Entonces, no dejes de hacerlo, porque Él se va a desentender.
así como lo hizo con los antiguos también con nosotros. Y con mayor razón con nosotros, porque nosotros somos más culpables, porque tenemos un mejor pacto. Tenemos más poder que los antiguos y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que está guiándonos y enseñándonos y haciéndonos crecer. No tenemos excusas, hermanos, de desentendernos de este pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Se dan cuenta? Este nuevo pacto, yo voy a estar con el Señor y Él pone sus leyes en mi mente y en mi corazón. Él me enseña qué quieren decir sus leyes. No necesito que me enseñe. Yo voy a estar con Él y dice claramente, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Cuando está escrito en mi corazón, yo tengo que hacer esas leyes, porque está escrito en mi corazón, lo que hay en mi corazón, habla mi boca y hago yo. Yo lo ejecuto, lo que está diciendo aquí. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Si hay un pacto, yo los voy a cuidar, yo voy a ser su Dios, yo los voy a cuidar, yo les voy a entregar todo lo que necesiten para hacer este pacto. Y ninguno enseñará a su prójimo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaba diciendo yo recién? Que tenemos que ir y aprender. Yo les puedo enseñar cómo se hace, pero si ustedes no pasan tiempo con Dios, RIP, están todos muertos. Qué fuerte, pero es la verdad. Están muertos. Porque dice aquí claramente que yo no puedo enseñarle a ustedes, porque el que enseña es Dios. Yo les enseño cómo se hace, pero si ustedes no pasan tiempo con Dios, no van a crecer, no van a aprender, porque el crecimiento lo da Él, el discernimiento lo da Él. Él dice, yo voy a poner mis leyes en sus mentes, en su corazón, yo soy su Dios, ellos mi pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, Dios lo hace, Dios lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Oro por ustedes y los dejo solo con el Señor, para que aprendan a estar con Dios. Eso es lo que hago, no que dependan de mí, sino sirvo yo. No puedo ayudarlos, más de como tutor y cuidador mientras crecen, pero después ya no. Yo no les puedo dar crecimiento, van a seguir siendo niños. ¿Está claro, no? ¿Está claro? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque es fundamental. O sea, el crecimiento depende de la relación que ustedes tienen, depende de ustedes que vayan a estar con Dios. Yo les digo todos los domingos y les muestro palabras por aquí, por acá, para convencerlos, pero si ustedes no lo hacen, pero no van a poder llegar a donde el Señor y decirle, Señor, yo no te conozco, te va a decir, porque tú no estás pasando tiempo. Y a eso le dice que no los conoce. Tú no vas a poder decir, es que Juan Manuel nunca me dijo. Se lo digo todos los domingos casi. Y le pongo todas las palabras que van hacia allá. Y la santidad, la más importante, la rectitud. Prediqué hace poco una completa. Lo importante es la rectitud. Y por eso busca el reino de Dios. ¿Se acuerdan de eso, no? Busca el reino de Dios y su justicia. Si el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y vuelve a decir, busca el reino de Dios, o sea, justicia, paz y gozo y su justicia. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Ser recto, ser santo. Para que el reino de Dios se abra la llave, tenemos que ser santos también. Y la única manera de ser santos es teniendo una relación con el Espíritu Santo, porque no hay otra manera. Nosotros no podemos solos. Y dice, después, el 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Se acuerda que decíamos, el pasado no lo pone porque Él lo bota, se acabó, no hay más. Seré propicio a su injusticia y a su iniquidad. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Cuando dice próximo a desaparecer, hermanos míos, está diciendo, está listo para desaparecer. Así, está cerca su desaparición. O sea, ya desapareció, porque vino Cristo y ya es el nuevo pacto, ¿ya? ¿Les queda claro, no?
Estamos en un tremendo pacto, pero no mostramos ese pacto. No somos mejores que los antiguos, seguimos diciendo, no, somos cristianos, somos diferentes, igual que los fariseos. Sí, somos mejores que la gente. No, Señor, no somos mejores mientras no tengamos esta relación, mientras no seamos transformados por el Espíritu Santo, mientras no podamos mostrar el poder de Dios. Porque cuando mostramos el poder de Dios, porque Dios está confiando en ti, te está entregando lo que tú necesitas para hacer la obra para la cual fuiste llamado. Vamos para terminar, Hebreos 10. Dice 32. Dice, pero traed a la memoria, le está diciendo a personas que fueron recién, o sea, hace poco tiempo convertidas, o no tanto poco, pero que son convertidas. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, estamos hablando en el nuevo pacto ya, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios, o sea, con maltratos y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, les quitaron las cosas y ellos estaban con gozo. Esta es la única manera de tener gozo cuando te quitan todo, es que tú tienes que tener una relación con Dios muy grande, como la que tenía Pablo. Que para él todo era basura al lado del conocimiento de Cristo. No hay otra manera de vivir esto. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, ¿por qué le quitaban todo y seguían con gozo? Porque sabían que la herencia que tenían en el cielo era mejor. ¿Por qué la sabían? ¿Y por qué la pueden vivir? ¿Y por qué pueden seguir con gozo? Porque tenían esta relación directa con el Señor. Cuando tú tienes esa relación directa con el Señor, te das cuenta que lo más importante y lo único imprescindible para tu vida es Él. Yo siempre le pido al Señor, Señor, no me quites tu Espíritu Santo. Prefiero que me lleves, pero no me quites el Espíritu Santo. Yo no podría vivir sin mi relación diaria con el Señor. No podría vivir. Y lo digo de verdad. No podría vivir. O sea, lo que yo vivo hoy día con mi relación con Dios, es imposible vivir sin ella. Puedo prescindir de cualquier otra cosa o persona, pero no puedo vivir sin Él. Y eso es ponerlo en primer lugar. Eso es amarlo más que todas las cosas. Amarlo íntegramente, con mi corazón, con mi alma, con mi mente, con mi ser, con mi fuerza, con todas mis fuerzas, como Él pide que lo amemos. Con todo hay que amarlo a Él. Eso es ponerlo primero, porque uno tiene claro que yo no puedo vivir sin Él. Quítenme cualquier cosa, menos Él. Él tiene que estar conmigo. Es la única manera de sufriste sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, en cualquier circunstancia nosotros debemos seguir confiando en el Señor, porque eso tiene gran galardón. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y saben por qué no nos interesa mucho el cielo? Porque no invertimos en Él. Porque no tenemos, ni siquiera entramos a tener esa sinopsis, que es pasar tiempo con Él, es una sinopsis de lo que va a hacer en el cielo. Es mucho más estar cara a cara. Pero ya, el que llegue el Señor, que venga y te acaricie, que te hable, y cuando tú oras sane a las personas y ver su mano sanando, su misericordia, es tremendo vivir eso. Entonces no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, confiemos en Él. Y la confianza, ¿qué es lo que es? Fe en Él. Es nunca desconfiar, nunca creer que el Señor no me va a abandonar. No es así, no puede ser. La fe no puede, tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario la paciencia
¿La paciencia quién la pone? El Espíritu Santo. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, no la tuya, ¿se dan cuenta o no? O sea, si yo no tengo esta conexión con el Espíritu Santo, yo no voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer la mía, lo que expliqué al principio. Por eso que puse esta palabra. Tenemos paciencia para hacer la voluntad de Dios y ahí obtenemos la promesa. ¿Pero cuándo? Cuando yo vivo en su voluntad y no en la mía, no en lo que me gusta a mí, no en lo que a mí me agrada. Renuncia a ti mismo. El amor no busca lo suyo, así que dejen de buscar lo suyo, porque están fuera del plan de Dios. El verdadero amor, estoy hablando del amor de Dios, ¿ya? Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, ¿no es cierto? Es la única manera de confiar en Dios. Si nos están quitando las cosas, nos están persiguiendo, es vivir por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, yo con la fe preservo mi alma, cuido mi alma, ¿ya? Y nosotros no lo amamos primero, sino que Él nos amó a nosotros, ¿cierto o no? ¿Y saben por qué? Porque nosotros, para conocer el amor de Dios, no lo conocemos con la gente. En el mundo no hay ese amor. Solamente los cristianos que tienen una relación con Dios pueden mostrar ese amor. Por eso que Él nos ama primero, nos muestra su amor y nosotros podemos amar con ese amor. Ahí conocemos el amor. Miren lo que dice en Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, y conocer el amor que excede todo conocimiento. ¿Cómo lo conozco? Cuando Él me ama a mí. Yo lo vivo en la práctica, es la que hace que algo que no podemos conocer, lo conocemos. El experimentar ese amor nos hace conocedores de ese amor que no es imposible de conocerlo, excede a todo conocimiento. Es el experimentar ese amor, el estar en esa relación. Entonces experimentamos ese amor, Él lo pone en nosotros y nosotros podemos amar a los demás con ese amor, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces cuando yo tengo ese amor, no hay otra manera de tenerlo si tú no pasas tiempo con Él, si tú no recibes ese amor. Vuelvo a repetir, soy insistente en eso. ¿Sabes por qué? Porque a ustedes les cuesta mucho pasar tiempo con Dios y no lo hacen. No lo hacen, a pesar de todo lo que les predico todos los domingos. Hay muchos de ustedes que pasan poquito tiempo, y si es que lo pasen, y algunos días. Y no puede ser, porque el verdadero cristiano tiene que pasar todos los días, porque el plan te lo dan día a día. Por eso dije a Jesucristo, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Y saben qué? Ustedes son gente que llevan tiempo. Los nuevos están eximidos, no se preocupen. Pero aquí hay gente que lleva mucho tiempo y que debiera estar pasando tiempo todos los días y haciendo milagros, sanando enfermos. Muchos debieran ser ya pastores, etcétera, etcétera. Pero no están haciéndolo y por eso se quedan ahí. Están chicos. Ya debieran estar mostrando el poder de Dios, mostrando la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera. Y no me siento mal por lo que les estoy diciendo, porque es necesario que los urja un poco, porque están tomando un lugar de comodidad y no puede ser. Sabiendo todo lo que saben ustedes, teniendo la presencia de Dios como la tienen ustedes, no puede ser que se queden sentados como todos los cristianos. Ustedes ya debieran estar haciendo muchas cosas. Ya debieran estar viviendo el plan que Dios, para el cual Dios los llamó. Amén. Entonces, por favor, comprometámonos hoy día. De nuevo, porque eso lo he pedido muchas veces este compromiso, pero esta vez cúmplanlo, de pasar tiempo. Y que lo más importante sea tu relación con Dios. Lo más importante, el amor más grande tiene que ser Él, porque así Él nos lo pide, porque es la única manera que nosotros aprendamos a amar como Él ama. Amén. Entonces vamos a amar de verdad a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los abuelitos, a todo el mundo,
y también nosotros entre la iglesia. Y es la única manera que podamos ser uno. Uno. Porque esta mentira de la diversidad que dicen de las iglesias, cuando tenemos un solo Espíritu, un solo Dios, y ese Espíritu Santo que nos transforma en Cristo, no podemos pensar diferente de los demás, porque es un solo Evangelio. Tenemos características diferentes. Yo no me voy a parecer a Pedro. No me voy a parecer a Pedro, porque somos diferentes. Pero sí, espiritualmente somos iguales, si Él está en Cristo y yo estoy en Cristo. Amén. Porque es Cristo el que vive en mí. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso lo repito todos los domingos. Entonces, si cada uno de nosotros podemos decir eso, con autoridad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, somos uno. Y eso es lo que pide Jesucristo cuando le ora al Padre, que sean unos, para que el mundo crea que yo soy el enviado. Y si Jesucristo le pidió al Padre, y Él no hacía nada que el Padre no le dijera hacer, quiere decir que esa era la voluntad del Padre, esa oración. Por lo tanto, nosotros debemos ser uno. Debemos ser uno. Porque y todas las oraciones de Cristo se cumplieron en el Evangelio. Esa también se tiene que cumplir en nosotros. No hay ninguna oración que no se haya cumplido. Y lo vuelvo a repetir. Y cada cosa que Él decía, oraba, era voluntad del Padre. Por lo tanto, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo para que nosotros seamos uno. Y nos dio todo lo que necesitamos para ser uno. Para que seamos como Cristo. Todo, lo tenemos todo. No hay excusa más, hermanos míos. Así que pongámonos las pilas y empecemos. Empecemos a hacer como debemos ser. ¿Ya? En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. Pónganse de pie. Mientras le estaba diciendo esto último, el Señor me estaba felicitando, se lo tengo que decir. Por eso le dije, no tengo temor en decir lo que está haciendo. De verdad me estaba felicitando, me estaba tocando, para que ustedes sepan. Por eso le dije, esto está confirmado por Dios. Ya se lo estoy diciendo ahora. Así que, por favor, hagan lo que tienen que hacer. Y déjense de pensar en ustedes. Piensen en lo mucho que pueden hacer por esta sociedad que está absolutamente perdida, justamente porque nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer, porque no hemos mostrado a Cristo. Amén. Ya, Señor, gracias te damos por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra sea de transformación, como dije al principio. No una palabra, oh, qué buena la palabra. No es eso. Es que yo ahora, con esta palabra, he decidido ir a estar con el Señor, pasar tiempo con Él y ponerlo en primer lugar, para yo vivir en su voluntad y recibir las promesas que están hechas para mí. Así que, Señor, por favor, llena este lugar con tu presencia, derrama tu gloria sobre cada uno y saca todo obstáculo que haya sido puesto en contra tuya, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, este momento con tu presencia. Derrama tu gloria, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Llena este lugar. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho